Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Bueno, vamos a compartir hoy un tema que tiene que ver con la oración. Amén. El título del tema es la oración, condiciones para ser contestada, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir la oración o tu oración para que pueda ser contestada? Amén. Bueno, entonces dice en primer lugar que debemos pedir. Amén. Es lo primero que yo quiero que entendamos. Que en la oración lo primero que debemos hacer es ¿qué? Pedir. Entonces, una cosa que nosotros vivimos cuando nacemos de nuevo es que recibimos un derecho de parte del Señor. Amén. Un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? Que nuestras oraciones serán contestadas. O sea, el derecho de ¿qué? De pedir y de recibir. Amén. Es un derecho que tú y yo tenemos como cristianos, amén, pedir y recibir. Algunas veces, por no cumplir las condiciones necesarias, no recibimos respuesta a nuestras oraciones, amén. Entonces, nuestras oraciones no deben convertirse en vanas repeticiones, deben ser oraciones con propósito, amén, amén. Oraciones amén. Con propósito, que están apuntando a algo. Amén. No, como estaba diciendo hace un momento, van a repeticiones que son repetir y repetir siempre lo mismo. Y a veces nos encontramos nosotros mismos pidiendo por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, ¿no? Entonces hay momentos en que toca cambiar, ¿no? Y voy a enseñarles hoy cómo manejar ese protocolo de la oración para que sea una oración más efectiva.
A veces nos acostumbramos a orar mecánicamente, sin siquiera estar pendientes si nuestras oraciones tienen respuesta o no, ¿sí? Y encontramos personas así, que sobre todo las personas nuevas, ¿no? Que oran simplemente porque ven que es como un rito que hay que cumplir en la iglesia, ¿no? Hablarle a Dios, pero no están pendientes ni de qué le están pidiendo a Dios, ni si Dios les está contestando lo que están pidiendo, ¿no? Y por eso alguien recomendaba, o algunas personas recomiendan, tener como un diario, ¿no? De oración, ¿no? Como un cuaderno donde yo pueda escribir qué estoy pidiendo y cuándo empecé a pedir y cuándo Dios me contestó, ¿sí? Y muchas veces al finalizar del año, cuando nosotros revisamos ese cuaderno y esa lista, nos sorprendemos de todas las cosas que el Señor nos ha respondido. Sería muy bonito hacer ese ejercicio, ¿no? De pronto guardar un diario de oración, ¿no? Ir anotando qué estoy pidiendo, cuándo comencé a pedir y cuándo el Señor me contestó. Y hacerlo no solamente a manera personal, sino enseñar a nuestros discípulos a hacerlo. Sí, sobre todo a los nuevos, a las personas nuevas, a las personas de pronto que estamos evangelizando. Cuando una persona nueva se da cuenta de que tiene tantas respuestas de parte de Dios, pues se anima, ¿cierto? Se asombra de todo lo que el Señor ha respondido. Y en cuanto a la oración, el Señor dice en Mateo 7:7, fácil de recordar, Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Mira, ahí está clarito. Pedir y se os dará. O sea, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Pedir. Como dicen, pida que yo pago, ¿no? Pida que yo pago, pida. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, si estamos buscando algo, debemos ser específicos. Posiblemente vemos varias opciones, pero debemos ser específicos de pedir una sola cosa, ¿cierto? Delante de nosotros hay varias opciones. De pronto tú estás orando por una oportunidad de trabajo, ¿cierto? Y se te han abierto algunas, 2, 3 posibilidades. ¿Cuál de ellas debo tomar? ¿Cierto? Entonces, pide específicamente. Pídele al Señor discernimiento. Señor, ¿por cuál debo seguir orando? ¿Por cuál oportunidad debo seguir intercediendo? ¿Amén? Y entonces te enfocas tu oración en esa en particular. Del mismo modo, si uno golpea, dice aquí la palabra, que uno dice llamad y se os abrirá, ¿cierto? O sea, si uno golpea, por ejemplo, esta pared, ¿será que nos abren? No, porque nadie puede pasar por la pared. Pero si golpea la puerta, entonces sí nos van a abrir, ¿cierto? Uno muchas veces está golpeando donde no debe, donde nunca le va a abrir el Señor, amén. O sea, está golpeando paredes en lugar de golpear puertas. Y tú tienes que golpear la puerta, que es Jesucristo, amén. Y Él te abrirá. El Señor te va a hacer entrar, porque eso es lo que Él quiere, que tú golpees, no para que te quedes golpeando todo el tiempo, sino para abrirte la puerta. Nos sorprendería saber cuántos de nosotros oramos, pero no le decimos a Dios qué es en sí lo que queremos. A veces somos muy vagos en la oración, ¿cierto? Nos vamos por las ramas y una cosa y otra, pero a la hora del té, como que el Señor dice, bueno, llevas 2 horas, 3 horas hablándome, pero no sé realmente qué es lo que quieres. Por favor, dime específicamente qué es lo que quieres. Entonces el problema no es de parte de Dios, sino de nosotros que no pedimos específicamente. Y debemos aprender a ser ¿qué? Específicos en la oración. Describe lo que quieres. No hagamos oraciones generales, sino específicas. ¿Qué dice Santiago 4:2 con respecto a la oración? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Santiago 4:2. Amén. Gracias, pastor. Entonces no tienes o no tenemos lo que realmente deseamos porque no estamos ni siquiera pidiendo. Solo como dice aquí, codiciamos.
Ay, yo quisiera eso. Dice, matáis y ardéis de envidia. Ay, pero como, mire, el vecino sí ya tiene eso que yo quiero y yo nada que lo tengo, ¿sí? Y muchas veces estamos ahí como en esa lucha interior de por qué no tengo lo que quiero, pero ni siquiera me he acercado a Dios a pedírselo. Porque yo estoy esperando es obtenerlo con mis propias fuerzas, no por la gracia y la misericordia del Señor, como una respuesta de parte del Señor. Entonces hay que aprender a pedir, aprender a pedir. Si ya sé cuál es la puerta, entonces debo golpear con fuerza. ¿Y la puerta quién es? El Señor. No nos conformemos con algo diferente a lo que pedimos. Amén. Bueno, Señor, no era eso, pero gracias. No, Señor, eso no fue lo que pedí, es esto. Y ser específicos. Amén. Amén. Debemos aprender a discernir cuando nos responde el Señor. Amén. Cuando viene una respuesta del Señor. Y decir, gracias Dios, gracias porque ya llegó la respuesta. Hay veces llegan las respuestas y uno le dice a la gente, pero no te das cuenta que el Señor te respondió. Ay, sí. Ay, verdad, sí. Oiga, sí. De estar pendiente de otra cosa, no había estado pendiente de que ya el Señor me había respondido tal cosa. ¿Sí? Y así somos nosotros, ¿no? De despistados. El ser específicos nos va a ayudar a orar cuando estemos en verdaderas dificultades. Y esto es muy importante. Las oraciones específicas resuelven dificultades específicas. Amén. O sea, ser específicos ¿en qué? En la oración. Cuando somos específicos, vienen respuestas ¿qué? Específicas. Amén. Y esta de ser específicos sí que se necesita cuando estamos en problemas graves, ¿sí? En situaciones que nos acorralan. Tenemos que orar específicamente. Es como, por ejemplo, en lo que estamos viendo de las guerras, ¿no? En una guerra, cuando un ejército ataca a otro, no manda las bombas al azar, ¿sí? Ellos no mandan ahí a donde caiga. ¿Qué buscan ellos? Puntos estratégicos, objetivos estratégicos, ¿cierto? O sea, como estaban ahora, plantas nucleares, ¿no? Sitios de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? De comunicaciones. ¿Por qué? Porque son los sitios claves de esa sociedad. Si logran tumbar eso, logran poseer entonces ese país, esa ciudad. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando sitiaban una ciudad, ¿qué poseían primero? ¿Qué creen que poseían primero al tratar de conquistar una ciudad en la antigüedad? ¿Sabes qué trataban de poseer primero? Los pozos de agua. Los pozos de agua. Porque si dejaban sin abastecimiento de agua la ciudad, más fácilmente la podían tomar. Entonces, lo primero que debemos hacer, la primera condición para la oración, ¿cuál es? Pedir. Pide. Yo me acuerdo una vez que el Señor le decía a Vilmita, pide. Es que hasta ahora no me has pedido, pide, pide. Y como que eso la quebrantaba a ella porque se daba cuenta que Dios es como un padre que está buscando eso, que nosotros le pidamos. Él tiene todo, amén. Lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir. Entonces lo segundo es eso, no debemos pedir mal. En segundo lugar, pedir sí, pero no debemos pedir mal, es lo segundo. Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿cierto? Para gastar en vuestros deleites. Entonces, pedir mal es pedir lo que en el momento ni siquiera necesitamos o lo que ni siquiera estamos en condiciones o en capacidad de recibir. ¿No? Sí. Le estamos pidiendo a Dios a veces cosas que nosotros no tenemos ni la madurez ni la sabiduría para administrar. Tremendo, ¿sí? Dame, por ejemplo, Señor, dame un Lamborghini. ¿Yo qué hago con un Lamborghini? ¿Ustedes saben los impuestos de un Lamborghini? ¿Saben lo que cuesta cada repuesto de un carro de esos? Entonces, a veces yo estoy pidiéndole cosas al Señor que yo no tengo capacidad de administrar. Y que ni siquiera necesito muchas veces, ¿cierto? Solo por ostentar, solo por vanidad, solo porque yo quiero como mostrarme y lucirme, pero no es algo que realmente es una prioridad para mi vida. Amén. Entonces yo debo aprender ¿a qué? A pedir bien, no pedir mal. Debemos aprender a orar de acuerdo a nuestra necesidad. Y una cosa importante, no debemos orar a ciegas.
o sea, como sin propósito y desmesuradamente, o sea, más allá de la medida, ¿cierto? Más allá de lo que realmente yo estoy en capacidad de administrar. Amén. ¿Cuánto les parece importante esos principios? Son importantes. Amén. Porque uno muchas veces por eso no obtiene respuestas a la oración, porque es demasiado vago y general. No debemos pedir según los deseos de nuestra carne, ¿no? Como dice acá Santiago, codiciáis, ardéis de envidia. Entonces estamos pidiendo a veces cosas que realmente no son para nuestra edificación, para que nosotros realmente satisfagamos una necesidad que realmente tenemos, sino simplemente tener por tener. No debemos pedir según nuestra carne cosas que ni siquiera necesitamos. Esas vendrían a ser oraciones vanas, ¿no? Cuando estamos pidiendo cosas que ni siquiera necesitamos ni vamos a poder administrar. La palabra dice en Efesios 3:20, una palabra muy conocida, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo dice que las hace Dios? Poderoso. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, amén, según el poder que actúa en nosotros. Amén. O sea, Dios nos da ¿qué? Más allá de lo que pedimos o entendemos. Entonces aquí como que estoy jugando con dos pensamientos. El primero es, pido a veces cosas que no puedo administrar. Pero oye bien, a veces Dios me da cosas que Él sí sabe que puedo administrar y yo creo que no puedo administrar. Así. Tremendo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Cuántos están listos para recibir algo que pensaban que no estaban listos para administrar? Amén. Debemos estar pendientes, debemos estar listos, porque el Señor nos va a soltar cosas que de pronto pensábamos que no estábamos listos y estábamos más listos de lo que pensábamos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo salió? ¿Quiénes eran los israelitas? Esclavos. Y cuando después de 40 años llegaron a la tierra prometida y ya estaban a punto de conquistar Jericó, Josué tuvo miedo y le dijo al Señor, Señor, en pocas palabras lo que le dice Josué, Señor, pero si somos una mano de esclavos, ¿qué vamos a hacer contra esta gente que está armada hasta los dientes y tiene la tecnología más avanzada en armamento y milicia? ¿Qué hacemos nosotros? Venimos con harapos y venimos de ser esclavos y errantes en el desierto. ¿Y sabes qué? En pocas palabras, ¿qué les dijo el Señor? El desierto a ustedes los ha preparado más de lo que ustedes creen. Amén, amén. Ustedes ya son guerreros. El desierto los hizo guerreros. Amén. Nosotros no, pero no, aunque ustedes no lo crean, ya están más que listos. Así es. Y muchos de nosotros y ustedes están más que listos. Amén, amén, el desierto los ha preparado para esto que se ha venido, aunque ustedes se vean a sí mismos como que no están listos. Amén, así es. Dios nos da más de lo que pedimos. No debemos orar por cualquier cosa sin pensar. Dios no responde esa clase de oraciones, o sea, oraciones a la deriva, oraciones como a la loca. En tercer lugar, debemos mantener una actitud ¿de qué? De arrepentimiento. Amén. De arrepentimiento. Dejamos de recibir respuesta a nuestras oraciones debido al pecado que hay en nosotros. Amén. Así es. La palabra dice en el Salmo 66:18. Si en mi corazón, y yo quiero que atiendas bien esta palabra, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto sucede cuando oramos a pesar de que sabemos de que estamos consintiendo un pecado específico en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a dejarlo. ¿Cómo se llama eso? Iniquidad. Iniquidad. Bueno, voy a seguir aquí. No es que solo vemos en nosotros esa debilidad, sino que deseamos seguir así. O sea, cuando Dios ve en mí una persistencia de seguir en un determinado pecado, el Señor no responde a las oraciones. Eso es uno de los obstáculos para que Dios nos pueda responder. El pecado consentido, ¿no? Debemos arrepentirnos y pedir que la sangre de Cristo
nos limpie de todo pecado. Debemos deshacernos de la iniquidad que está ¿dónde? ¿Dónde dice este versículo? En nuestro corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, mirado quiere decir como consentido. Si yo hubiera albergado eso y la hubiera tenido allí. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que Dios usa cuando Dios te dice, arrepiéntete de este pecado y tú sigues diciendo, no, Señor, hoy no, mañana, después? No, sí, Señor, yo voy a tratar con eso, pero después. ¿Sabes cómo se llama eso? Rebelión. Rebelión. Y hay mucha raíz de iniquidad, de rebelión en la iglesia de Cristo. Y nosotros estamos orando, Señor, que nos des el presidente que nosotros necesitamos. Hermano, una iglesia orando para que Dios le siga consintiendo una situación que él ya sabe que está mal en el corazón. Entonces el Señor dice, no, te voy a dar uno que te ayuda a sacar esa iniquidad del corazón. Tristemente es así. Amén. Y Dios va a tener que darle muchas veces a la iglesia de Cristo lo que necesita para cambiar, para que ella pueda revisar lo que no está bien en su corazón. Entonces, decía, muchas veces nos deshacemos de ciertos pecados, pero mantenemos la iniquidad en el corazón. O sea, algunos sí los dejamos, así, esto se va, pero este no, yo quiero seguir jugando con esto, Y ahí el Señor, ni siquiera el Señor, perdónenme que les diga, pero ni siquiera el Señor tiene poder para deshacer eso. Dios no tiene poder, no, porque si tú no te abres a que Él lo haga, Él no te va a forzar, Él no te va a obligar a cambiar. El que tiene que tomar la decisión eres tú y soy yo. Entonces, esa iniquidad impedirá que nuestras oraciones tengan respuesta. Es necesario ¿qué? Santificarnos. Que venga arrepentimiento y venga ¿qué? Santificación. La palabra también dice en Proverbios 28:13. Una palabra que no sabemos también de memoria. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar el pecado para poder prosperar. Y prosperar no se refiere solo a tener plata. Prosperar se refiere a crecer espiritualmente y por consiguiente vamos a crecer en todo lo demás. Amén. Oremos al Señor si este es el caso y digámosle, Padre, en mí hay un pecado al cual me es difícil renunciar. Dame la gracia para rechazarlo definitivamente. Pídele al Señor, Señor, dame la gracia para deshacerme de este pecado definitivamente. Amén. Así seremos perdonados y libres de esta esclavitud y Él escuchará nuestra oración. Yo creo para el futuro en una iglesia que es efectiva en la oración. ¿Por qué es efectiva en la oración? Porque vive en santidad, porque vive en obediencia al Señor. Amén. La obediencia le da poder a tu oración. En cuarto lugar, debemos creer. Amén. La condición básica para que nuestra oración sea respondida, ¿cuál es? Creer. La fe, creer. Amén. Creer en Dios, tener fe. Y aquí también les pido atender este pedazo. Dice Marcos 11:24. ¿Qué dice Marcos 11:24? Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed. Y yo busqué en la versión no Reina Valera, porque la Reina Valera no dice correctamente, de acuerdo al original, sino en la Biblia de las Américas. Y otras Biblias también dicen como debe estar traducido. ¿Cómo debe estar traducido? Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Amén. Vuelvo a repetir. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Amén. Así dice la palabra. Si nosotros oramos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo, entonces lo vamos a recibir. Amén. Antes de recibir, ¿qué debemos tener? Fe. ¿Cuál es la fe? Ya lo recibí. Llamar las cosas que no son para que sean. Amén. Como si fuesen. Otras versiones dicen recibiremos.
en futuro, y no es lo que dice la palabra. Entonces, al orar así, las personas cuando dicen las recibiremos, cuando la persona ora así, piensan que deben llegar a tener una fe grande y que cuando la tengan, entonces Dios va a responder su oración. ¿Sí? O sea, como si yo tuviera que cumplir una condición adicional de crecimiento en mi fe para entonces obtener respuesta a mi oración. Y no es lo que dice la palabra, no es así. Tener fe en creer que Dios ya ha contestado, y eso lo voy a aclarar más adelante. No que va a contestar, sino que Él ya me respondió. ¿Sí? Muchas veces las circunstancias aparentemente no han cambiado, pero yo debo dar por hecho de que Dios me ha escuchado y me ha respondido. A veces yo oro por un enfermo, como recuerdo a alguien que fue y oró por el enfermo y salió corriendo diciendo, uy, no, yo me voy antes de que se den cuenta que no se sanó. Pues, ¿qué fe es esa? Y se fue, y para la sorpresa de él, al otro día la familia toda feliz porque el Señor lo había sanado, ¿cierto? Pero entonces yo debo orar, ¿qué? Creyendo de que Él ya es sano. Amén. No, yo debo orar por mi sanidad, no diciendo, Señor, gracias porque en algún momento yo me sanaré. Gracias, esta oración estuvo muy linda y en algún momento me sanaré. No, sino yo debo orar creyendo que ya lo he recibido y me declaro sano desde este momento. Amén. Porque el Señor ya escuchó mi oración. Ya lo he recibido, ya lo he recibido, ya lo he recibido. Y de ese modo es que son contestadas nuestras oraciones. Hay dos maneras en que se expresa la fe en la oración. La primera, debemos creer que Dios puede. Amén. ¿Dios puede o no puede? Amén. Sí. Dios puede, ¿sí o qué? Sí. Marcos 9, 21 al 23. Marcos 9, 21 al 23. ¿Qué dice la palabra? Jesús preguntó al Padre, o sea, no al Padre celestial, sino al Padre de un niño que estaba allí endemoniado. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ¿quién dijo eso? El papá del niño. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces aquí hay un principio súper clave de la oración. Amén. Aquí no es cuestión si Dios o Jesús podía sanarlo, sino si el papá podía creer. Así es. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes creer? Tremendo. Porque Dios puede. Amén. La cuestión es que tú y yo creamos que Él puede. Amén. Ahí está el punto. ¿Sí? Después. ¿Sí? Normalmente cuando estamos en dificultades, ¿qué pasa en nuestra mente? Cuando estamos así con dificultades fuertes, nos llenamos de duda. ¿Sí? ¿Qué es lo que llena nuestra mente? La duda. Y como que decimos, ¿será que Dios puede sacarme de esta? Se nos dificulta creer en el poder de Dios. Vemos el problema más grande que Dios, ¿sí? Como estábamos cantando hoy, ¿sí? A veces está como Pedro, está caminando sobre las aguas, pero ve la tormenta, ve el mar, como dice la canción, ve el mar, ve la tormenta, ve el viento, siente todo eso, como la presión de las circunstancias y pierde su mirada de Jesús, y al perder su mirada de Jesús se hunde. Eso fue lo que le pasó a Pedro y eso es lo que nos pasa en la vida real. Amén. Al dejarnos llamar la atención de las circunstancias más que de Dios, siempre nos vamos a hundir. Pero cuando tú y yo tenemos la mirada puesta en Jesucristo, vamos a caminar sobre las circunstancias, amén, sobre las imposibilidades. Amén. ¿Todo el mundo camina sobre las aguas? No, porque caminar sobre las aguas es imposible. Lo mismo dice el Espíritu Santo. Camina sobre lo imposible. Camina sobre las circunstancias que en este momento para ti son imposibles de vencer, de cambiar. Pero ¿cómo se hace eso? Por fe, teniendo ¿qué? La mirada puesta en Jesucristo que está adelante. Amén. Amén. Bueno, lo primero que Jesús hizo fue reprender al papá. ¿Por qué lo reprendió? Porque estaba dudando. ¿Qué le dijo el papá? Pero si puedes hacer algo. O sea, era el mismo Jesucristo. Acababa de hacer una cantidad de milagros. Y le dice el papá a Jesús,
si puedes hacer algo, ¿no? Entonces Jesús le reprende esa duda. El Señor se molestó y en pocas palabras le dijo, ¿cómo te atreves a dudar? ¿Cómo te atreves en pocas palabras a dudar de mí? ¿Sí? Por eso al orar debemos decir, Señor, sé que tú sí puedes. Amén. No le decimos, Señor, si puedes, ayúdame. Sácame de esta deuda. No, si puedes, Señor. Si te quedó algo de plata, porque yo sé que tienes tantos gastos. Si tienes, Señor, si te quedó un poquito para mí. No, así que si puedes. Yo puedo. Amén. Claro Amén. que, Amén. ¿cómo así? Claro que yo puedo. Yo soy Dios. Amén. No es si yo puedo hacerlo, si tú puedes creer que yo lo puedo hacer. Amén. Amén. Sí. Hay otro caso. En Marcos 2, del 3 al 12. Marcos 2, del 3 al 12. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Recuerdan esa historia? Que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron con el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Ay, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir eso? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Por qué? Sencillamente porque para los escribas Jesucristo no era Dios, ¿cierto? Sí. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué milagro tan tremendo. Amén. ¿Cierto? Amén. Sí, así es. Dos cosas imposibles: perdonar pecados y levantar un paralítico. Dos cosas imposibles. Los escribas vieron como blasfemia que Jesús dijera que le perdonaba los pecados a ese hombre. No, eso es una blasfemia porque usted no es Dios. Eso es lo que estaban diciendo los escribas. Usted no es Dios y está siendo un atrevido tomando el lugar de Dios para perdonarle a este hombre los pecados. Para ellos perdonar pecados era un acto extraordinario que solo Dios podía hacer. Por eso Jesús les dice que el asunto no era si él podía perdonar los pecados, sino si él hacía lo más difícil, que era sanar al paralítico. Eso era lo más difícil. O sea, que uno le diga a alguien, tus pecados son perdonados. Qué difícil es. Pero una persona que lleva cuánto tiempo ahí paralizada y que yo le diga, sé sana y levántate y toma tu camilla y vete de aquí. Eso es mucho más difícil, ¿cierto? Sí, sí. Pero para los escribas era difícil que Jesús perdonara los pecados, porque era una blasfemia. Pero Jesús les dice, yo voy a hacer algo más difícil para ustedes. Tremendo. E imposible, sanar un enfermo, hacer un milagro en él. Amén. En la oración debemos estar seguros que nada es imposible para el Señor. Amén. Nada es imposible. Amén. O sea, eso era lo que estaba diciendo Jesús. No solamente yo puedo perdonarlo, yo puedo levantar a los enfermos de su enfermedad. En segundo lugar, debemos creer que Dios quiere. No solo que Dios puede, sino que Dios quiere. Amén. ¿Será que Dios quiere? Amén. Sí quiere. Amén. Él quiere. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios quiere hacer esto por mí? Y Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó a un leproso, ¿sí? Y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Te acuerdas que él le dijo, si quieres puedes limpiarme? ¿Y qué dijo Jesús? Quiero, ¿sí? O sea, él quiere, amén. Siempre debemos contar ¿con qué? Con la voluntad del Señor. Señor, ¿será que tú quieres esto? Yo recuerdo una vez
que nos contaba un pastor, que venían por el lado de Turquía, en un barco, en el estrecho del Bósforo, y en el espíritu del Señor les mostraba a uno de ellos, de los profetas, una bestia levantándose, ya como en el horizonte del mar, se levantaba, y él lo veía en el espíritu, ella lo comunicó a todos, y entonces ellos oraron: Señor, reprendemos esa bestia, y el Señor dijo: no, déjenla, que ya es para el cumplimiento de este tiempo, ¿sí? Entonces hay cosas que Dios nos dice: no oren, ¿sí? Es mi voluntad, exacto. Es mi voluntad, es necesario que eso suceda para que se cumplan mi voluntad y mis propósitos sobre el mundo, ¿sí? Entonces uno tiene que orar, es tu voluntad. Por ejemplo, con este leproso, según la ley era un hombre inmundo, y la persona que tocara a ese hombre quedaba, ¿qué? Inmundo, dice Levítico, ¿sí? En los capítulos 13, 14, habla sobre la ley sobre los leprosos, ¿cierto? Si tú tocas ese leproso, tú quedas también inmundo como él es inmundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor de Jesús? Y extendió la mano y le tocó, ¿sí? Y le dijo: quiero ser limpio. O sea, Jesús estaba haciendo algo escandaloso para todos. ¡Ay! Lo tocó. Jesús quedó inmundo también. ¿Sí? O sea, se le pasó la inmundicia del leproso a Jesús. Al contrario, se le pasó la vida de Jesús al leproso. Fue salvo. Amén. Entonces, por eso es que yo debo preguntar: Señor, ¿es tu voluntad? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde es mi límite de orar? Mi límite de clamar. Hasta el límite de la voluntad del Señor. Amén. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Todo esto lo estoy diciendo para llegar a un punto final importante. Por eso debemos permitir que Él obre de acuerdo a su voluntad. Entonces, otro punto adicional. También debemos aprender a orar teniendo en cuenta 2 etapas en la oración, y con eso quiero terminar. Hay 2 etapas en la oración. La primera etapa: orar hasta que Dios dé una palabra. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me dé, ¿qué? Una palabra. Yo debo orar hasta que Dios me dé una palabra. Como llamamos nosotros a veces una palabra rema, una palabra revelada, una palabra que es personal, que es para mí. Yo debo orar hasta recibir una palabra. Es la primera etapa nomás. Recibir una palabra con respecto a lo que estoy orando. Debemos orar hasta recibir esa palabra específica de parte del Señor. Nuestras oraciones normalmente comienzan con una petición que puede durar un tiempo, ¿sí? A veces Dios nos contesta inmediatamente, pero otras veces se demora días, otras veces meses, otras veces años, y no responde el Señor, ¿sí? Y yo debo seguir, ¿qué? Orando hasta ¿qué? Tener la respuesta. ¿Recibir qué? La palabra de Una palabra rema de Dios. Una palabra. O sea, esto es muy importante porque aquí es donde nos vamos a basar nosotros de cómo orar. Amén. Hasta recibir de parte del Señor una palabra. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, eso es lo primero. Ahí es donde debemos perseverar, ¿sí? Cuando Dios se empieza a demorar, ahí debemos perseverar. Lo segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es lo segundo? Lo primero, orar hasta ¿qué? Hasta recibir una palabra. Lo segundo, ¿qué es? Alabar. Alabar hasta que se cumpla la palabra. Eso es lo segundo. Entonces, cuando hemos recibido una palabra, o sea, cuando tú ya recibiste esa palabra del Señor, ya no oramos. Alabamos. ¿Sí ves que cambia? Escucha, porque eso es un principio muy importante en la oración. Cuando ya hayas recibido la voluntad del Señor expresada en su palabra, alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿No? Como decía el pastor Randy, decía, hay un semáforo para nosotros en cuanto a la voluntad del Señor. Semáforo rojo, amarillo o verde. ¿Qué dice el rojo? No es mi voluntad. ¿Qué es el verde? Es mi voluntad, adelante. ¿Qué es el amarillo? Es mi voluntad, pero espera. No es el tiempo. ¿Sí? Como yo que me espero, yo no me paso en amarillo, yo me espero. ¿Sí?
Hasta en rock. Se despertó Isaac, por fin. Ese era el objetivo. Cuando ya hemos recibido una palabra, entonces ya no oramos, sino alabamos. Este es el secreto de la oración. Alabar por la palabra recibida, que es un acto de fe. Amén. Un acto de fe. Cuando tú ya empiezas a agradecer. Amén. Es decir, que primero oramos hasta tener la palabra y luego alabamos al Señor hasta recibir lo que pedimos. O sea, después de que ya recibes la voluntad del Señor y el Señor te dice, sí te lo voy a dar, yo empiezo a alabar. Y empiezo a alabar. ¿Hasta cuándo alabo? Hasta cuando ya se concreta la respuesta del Señor. Amén. Es muy importante que después de haber recibido la palabra, muy importante, no seguir orando, sino alabando al Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo sigo orando habiendo recibido ya una palabra? Nos frustramos en nuestra fe. Amén. Si tú, habiendo recibido una palabra, Dios dice, sí, te lo voy a dar, y tú sigues orando, Señor, por favor, ¿qué estás haciendo? Si ya recibiste una palabra. Si ya recibiste una palabra, ya no debes seguir orando, sino debes, ¿qué? Agradecer, alabar al Señor, porque ya está la respuesta. Por eso dice, cree que ya lo habéis recibido. Dice aquí, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Habéis recibido se refiere a la fe que recibimos en nuestro espíritu al recibir la promesa, ¿cierto? Ya la he recibido. O sea, cuando Dios dice, sí, te lo voy a dar, prepárate porque te lo voy a dar. Entonces, cuando ya tengo esa palabra rema en mi corazón, ¿qué digo? Señor, gracias, 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 Señor, porque ya lo he recibido. No lo veo todavía con mis ojos, pero ya está. Amén. Ya es un hecho. Amén. Así es. Porque recuerda que las promesas de Dios son hechos ya cumplidos. Amén, amén. No son cosas que Dios dice, sí te lo prometo, pero espera a ver si me queda tiempo, espera a ver si tengo los recursos, espera a ver si se me cuadran las cosas. No, cuando Dios te promete algo es porque dice, en la eternidad eso ya está hecho. Solo te falta a ti en el tiempo llegar hasta lo que ya es un hecho. Amén. Amén. Así es. El que lo entendió, lo entendió. Sí. Y serán concedidas se refiere a la respuesta que Dios nos da. Si Dios ya nos dijo que nos iba a dar eso, entonces no debemos seguir orando, sino que debemos alabar al Señor. Ahí debemos empezar a darle gracias al Señor porque ya está hecho. Pero muchos cristianos en su ignorancia siguen orando a pesar de que Dios ya les ha confirmado que lo hará, y eso hace que pierdan la fe y se desanimen. Entonces no sigas orando cuando ya tienes una palabra. Adora, alaba, agradece al Señor, levanta alabanza al Señor, porque ya es un hecho. Amén. O sea, cuando tú empiezas a alabar, ¿qué estás haciendo? Celebrando anticipadamente la respuesta del Señor. Amén. Y por último, debemos perseverar en la oración. La palabra dice en Lucas 18:1. ¿Qué dice Lucas 18:1? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Amén. O sea, ¿qué debemos ser? Perseverantes en la oración. Algunas veces debemos usar una oración que es ¿qué? Insistente. Amén. Insistente. Orar, orar. Aquí prácticamente, mejor dicho, yo debo ser alguien que es como tenaz en la oración. Es como si tuviéramos que obligar al Señor a que nos conteste a causa de nuestra persistencia. Amén. Y esos son tipos de oración. Y ese tipo de oración de clamor, de insistencia, hay que usarlo. Algo que debemos quitar de nuestra vida es la inconstancia en la oración. Con eso quiero terminar. A veces oramos por cierto tiempo y dejamos de hacerlo. Esto nos demuestra que realmente no estamos interesados en que Dios nos responda, ¿no? Hay personas que se les olvida, ¿no? Ni siquiera qué pidieron. Entonces quiere decir de que realmente no estaban como comprometidos con lo que estaban orando. La oración persistente se ve en nosotros cuando las circunstancias se vuelven apremiantes. Ahí sí nos acordamos de orar con toda. Cuando ya estamos ahorcados, ya estamos de aquí. Ayúdame, Señor, ayúdame, me estoy muriendo, esto me va a matar. Ahí sí nos volvemos mucho más constantes en la oración, tristemente. De algún modo, así estamos obligando a Dios a actuar cuando somos persistentes. Dice, vuelvo a repetir el versículo,
Le refirí una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces oramos para que otras personas cambien. ¿Sí? Cámbialo, Señor. Cámbialo. Transforma a esta persona, que no siga siendo así. Pero Dios no va a permitir que ellos cambien hasta que tú y yo cambiemos. Así es. A veces el que tiene que cambiar soy yo primero, para que el otro también cambie. Cuando vemos que la situación de la persona por la que estamos orando sigue y sigue, o sea, esa persona sigue siendo igual, escucha, y con esto termino, si la persona sigue siendo igual, entonces tú y yo debemos detenernos un momento y preguntarle al Señor, ¿qué debo cambiar? Así es. ¿Okay? Si esta persona no cambia, es porque yo no he cambiado. ¿Qué debo cambiar entonces, Señor? ¿Qué pecados debo confesar? ¿De qué personas me debo alejar? ¿Sí? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué cambios debo hacer para que entonces haya un clic y venga la respuesta a esa oración? Si anhelamos algo grande en el Señor, lo primero que debemos aprender es ¿a qué? A orar correctamente. Amén. Bueno, ¿cuántos aprendimos algo hoy? Amén. En cuanto a la oración. Son como indicaciones, ¿no? Instrucciones para orar de una manera más acertada. Vamos a estar en pie y vamos a terminar precisamente orando. Amén. Sí. Orar con claridad. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que nosotros nos relacionemos contigo correctamente, Señor, correctamente. A veces, Señor, nos parece que estamos haciendo las cosas correctamente, pero tú, Señor, nos ajustas aún más, nos muestras una forma más perfecta de hacer las cosas, Señor, y esto, Señor, oh Dios, nos da más efectividad en lo que hacemos. Por eso ayúdanos a ser más efectivos en la oración y más efectivos en la adoración, Señor, oh Dios. Que sepamos cuando tú, Señor, oh Dios, ya nos has dado una palabra, y después de recibir esa palabra, empecemos a agradecer, empecemos a adorar, empecemos a exaltar tu nombre, Señor, oh Dios, y tú seas engrandecido, y entonces con nuestros ojos físicos podamos ver lo que ya previamente habíamos visto con nuestros ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a ver contestaciones específicas. Aleluya. Hay personas allí que están esperando respuestas específicas de parte del Señor. Hay personas allí y aquí también que estamos esperando respuestas específicas de parte del Señor. Y está diciendo el Señor, está atento a mi palabra rema. Quédate atento porque te voy a dar una palabra específica para tu situación. Para tu situación. Me has orado por esa situación y en este momento traigo para ti una palabra específica para que a partir de este momento empiezas a alabarme, empieces a exaltarme, empieces a darme el lugar en tu vida y tu familia, en tus negocios y en todas tus actividades, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús recibe esta palabra en este día. Esta palabra es para ti. Y esta palabra es para mí, para que en esta semana de oración podamos ser efectivos al orar, cumplir con estas condiciones. Debemos creer en nuestro corazón que Dios sí puede. Jesús se molestó cuando este hombre le dijo, si puedes. ¿Será que sí puedes? Y Jesús dijo, ¿cómo que sí puedes? ¿Cómo me preguntas que sí puedo? Claro que puedo, yo todo lo puedo. La cuestión es que si tú puedes creer que yo puedo, y digámosle al Señor en esta mañana, sí creo, Señor. Yo creo, a pesar de que a veces se me hace difícil creer que tú puedes librarme de esta enfermedad. A veces me es difícil creer que tú puedes librarme de esta deuda. A veces me es difícil creer que tú puedes resolver esta situación en mi familia, aunque me sea imposible y a veces difícil creer. Quita la duda y ayúdame a creer que tú sí puedes y tú sí quieres hacer esto por mí, sí quieres, Señor, oh Dios, oh Jesús. Oh mi Dios, es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad traer sanidad. Es tu voluntad librarnos de todos nuestros opresores, de librarnos de todas las situaciones que el enemigo ha inventado para mantenernos en esclavitud y en opresión, Señor. Es tu voluntad. Líbranos, Señor. Haz tu obra, Señor, en esta mañana. Haz tu obra en cada uno de nosotros y líbranos de lo que necesitemos ser libres, Señor, oh Dios. Porque tú eres el que nos libra.
de todo temor, de toda angustia, de toda desesperación que a veces el enemigo quiere meternos y hacernos creer que estamos solos y estamos perdidos. No estamos perdidos, estamos contigo. Tú estás en medio de la tormenta, tú estás. Como estuviste con los discípulos y los llevaste al otro lado, tú estás hoy en medio de mi tormenta, en medio de mi situación. Tú estás, Señor, y me llevarás al otro lado, me llevarás más allá de lo que yo creía que podía ir, Señor. Te doy gracias esta mañana, te doy gracias, porque sé que mi oración a partir de hoy va a tener una efectividad mayor, Señor, oh Dios. No van a ser oraciones generales, no van a ser oraciones vanas, no van a ser oraciones sin propósito, sino oraciones dirigidas y enfocadas en lo que tú, Señor, me muestras en tu palabra que debo orar. Muéstranos qué pedir, muéstranos cómo hacerlo, muéstranos tu palabra y lo vamos a hacer, Señor. Llamar las cosas que no son para que sean, en la fe, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hay bendición para todos nosotros. Recibimos esta palabra en nuestro corazón. Yo quiero bendecir a todos los que están allí en la transmisión también, junto con los que estamos aquí presentes, reunidos alrededor de esta palabra. Y quiero animarte en la fe para que tú crezcas aún más. Descanses en el Señor, porque de tu parte está el Dios Todopoderoso. Nada más ni nada menos. Él es el que está de tu lado y Él es el que lo ha de hacer. Amén. Entonces, les animo a seguir allí en las transmisiones que estamos haciendo. El miércoles a las 8:30, recuerden, por Facebook. El viernes es a las 8 de la noche por Google Meet. El sábado estamos también transmitiendo a las 5 de la tarde y aquí el domingo a las 10 de la mañana con los que nos reunimos en las casas aquí en Medellín, ministrando y glorificando el nombre del Señor. Entonces les animo a que estén allí siempre conectados y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones.